Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos porque nos permites estar aquí hoy, como cada domingo, en la medida de nuestras posibilidades. Porque haciendo aquí, Señor, forma parte de nuestra piedad, de nuestra labor de piedad como creyentes, venir a adorarte, Señor. Pero también es un gran beneficio porque adorándote te buscamos, Señor. Y cuando te buscamos, tenemos la seguridad de que tú sales a nuestro encuentro, que nos escuchas, que nos provees, que nos santificas, Señor. Por lo que te damos gracias no solo por el privilegio de adorarte, Señor, sino por el privilegio de ser cuidados, protegidos y provistos por ti. Te pedimos, Señor, que en medio de todo este servicio y ahora en medio de la predicación nos des corazones entendidos, corazones atentos, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y a ser edificados por ella, Señor. Corazones blandos que estén dispuestos a ser moldeados por ti y no por ninguno de nosotros que podamos exponer, sino por medio del contenido de tu palabra, Señor, que trasciende aún nuestras imperfecciones, nuestras equivocaciones. Que en este momento dedicado a la exposición de tu palabra seas tú expresándote a través de mí, pasando por alto, Señor, mis posibles equivocaciones, ocultándome, Señor, y mostrándote a ti, porque sabemos que aún si los medios por los cuales transmitimos tu palabra son deficientes, tu palabra no es deficiente, sino que es plena, es completa, Señor, es viva y eficaz para transformar los corazones, para consolar, para redarguir. Así que te rogamos que sea glorificado en medio del sermón de hoy, pero que también, Señor, hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, que es el que estoy llevando, tratamos el relato de la conversión del eunuco, el funcionario de Etiopía, mediante la predicación de Felipe, el diácono, el mismo Felipe que había predicado en el momento de conversión falsa de Simón el Mago, y quien le salió al encuentro al etíope en el camino por intervención divina. Recuerdan que Felipe fue a ese lugar por mandato de Dios, sin saber más o menos bien qué es lo que iba a pasar allí. Y ya todo lo que pasó en ese encuentro lo vimos la semana antepasada. Tomamos la oportunidad de aquel evento de conversión para reflexionar acerca de cómo, en virtud de la maravillosa gracia de Dios, no hay impedimentos infranqueables para acercarse a Dios y que Él reciba al hombre que pone su fe en Él con los brazos abiertos. Y que si acaso algo hay que impida que el hombre pueda acercarse a Dios y recibir la vida eterna mediante la gracia, si es que existe algún impedimento, ese impedimento sería el hombre mismo, el corazón incrédulo. Lo único que podría entorpecer la relación entre los hombres y Dios son los propios hombres que pertinazmente, con un corazón pernicioso, no rinden su confianza a Dios ni le entregan su corazón en esperanza. Y esta verdad la estudiamos a través de la sencilla frase del etíope, que cuando Felipe le enseñó la palabra, él le dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Este evangelio que se entrega a todo el que lo reciba, nos conviene recordarlo cada día, porque así como no hay impedimento para el etíope, no hay impedimentos para cualquiera que crea hoy. Y así, hermanos, terminó el relato. Con aquel hombre siendo bautizado, según nos cuenta Lucas, Felipe siguiendo su camino, no se vieron más, pero la misión estuvo hecha, el hombre creyó y fue bautizado, el hombre fue salvo, el etíope. De modo que Lucas ahora nos introduce a otra historia, que retoma un personaje del que hasta el momento en el libro de los Hechos se ha hablado poco, pero se ha mencionado algo, su nombre. Y es un personaje que tiene mucha relevancia. De hecho, es el personaje humano, obviamente quitando a Dios, es el personaje humano más importante de todo el libro de los Hechos. Hablamos de un hombre llamado Saulo o Pablo, que es lo mismo en hebreo y en griego respectivamente. Aquel que era uno, por cierto, no nos han dicho mucho hasta ahora, pero era uno de los que consintió la muerte del diácono Esteban, el martirio de Esteban. Y era uno que perseguía y que odiaba la iglesia de Cristo. Y es sobre esta nueva historia, en torno a Saulo, que reflexionaremos el día de hoy. Y esta historia se encuentra en Hechos 9, del 1 al 20. Hechos 9, del 1 al 20. Les pido que me acompañen en la lectura. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Notarán camino en mayúscula en sus traducciones, es decir, se refieren a los cristianos, estos hombres que seguían a Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Pero, hermanos, poder tomar algunas cosas de este pequeño relato sobre la conversión de Saulo, aún no apóstol, pero próximamente apóstol. Pero antes hay un hecho relevante de lo que acabamos de leer que quiero resaltar, y es lo siguiente. El encuentro de Saulo con Dios comienza a ser narrado por Lucas con la siguiente frase: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así introduce a Saulo nuevamente después de haber hablado de él en el primer verso del 8, si no me equivoco, fue la última vez que lo mencionó. Retoma y dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y en el transcurso de la narración se dice otra cosa. En el 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Lo que quiero resaltar de estos dos momentos, la introducción que hace Lucas y luego Saulo postrado en tierra, caído por la luz y por el poder de Dios que lo hizo caer, es que mientras que Saulo al principio es presentado como un hombre imponente, poderoso, que quiere destruir a los cristianos, que va incluso a pedir, según la costumbre, a pedirlo a los líderes jurídicos de su pueblo, a los sacerdotes, que le permitieran tomar a esta gente para extraditarla y que luego fueran juzgados. Este hombre que estaba planeando cosas malvadas, luego termina reducido a caer al piso y a pasar de alguien que supuestamente era un peligroso oponente para los del camino, como lo llama Lucas, a un siervo que le pregunta a su amo: ¿qué quieres que haga? Y este contraste es importante, no solo porque a mí me parece que lo sea, sino porque este momento de humillación para Pablo es algo que marcaría todo su ministerio a lo largo de sus cartas. Les recordaría el poder de Dios para humillar
para hacer de lo que es nada algo y para hacer de lo que es algo nada, como él insistiría muchas veces. Esto pasa en un episodio que muestra cómo Dios tiene ese poder para humillar a sus enemigos, pero también nos muestra algo mucho más importante para nuestro interés. Muestra que Dios es y este es el título del sermón de hoy, es un Dios de reconciliación. Por lo que quiero leer otra vez los 4 versos, que es donde desarrollaré el primer punto. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo primero que quiero referirme entonces es a los enemigos de Dios. Porque la idea de la reconciliación, la idea de que Dios sea un Dios de reconciliación, implica, por supuesto, que hay algún estado de discordia, de pelea con alguien. Porque para que haya reconciliación es necesario que haya algo que reconciliar. La reconciliación es el restablecimiento de la concordia, del buen ánimo, de la amistad. Entonces, ha de haber algunos, muchos, que son enemigos de Dios y que necesitan ser reconciliados con Él. Y cuando hablamos desde la perspectiva cristiana en particular, nos referimos a la reconciliación como el tránsito del hombre con Dios para llegar a la amistad del hombre con Dios. Y este asunto debe producirnos mayor asombro que el que suele producirnos cuando lo reflexionamos ligeramente, porque de quien se dice que es enemigo de Dios no se está diciendo cualquier cosa, puesto que si alguien fuera, por ejemplo, mi enemigo, no tendría mucho de qué temer, porque yo no soy alguien peligroso ni poderoso, no soy alguien temible. Pero ¿qué cosa de todas las cosas temibles en este mundo, qué cosa más temible puede haber que ser enemigo de Dios? ¿Qué cosa más temible puede haber que Dios mismo? Yo no creo que haya algo en la existencia que sea más temible que Dios. Aunque sobre esto quiero hacer una aclaración piadosa, porque Dios es temible, sí, pero es temible en virtud de su ilimitado poder y su perfecta justicia. Es decir, Dios es temible porque siendo justo, además tiene el poder para hacer todo lo que quiera hacer. Nadie puede escaparse. Entonces eso, claramente, como la ley, el imperio de la ley, de los gobernantes y de los jueces, producen temor en el malhechor, pero aún así puede uno escaparse de ella. En el caso de Dios, que también es justo, pero es perfectamente justo, el temor debería venir de que no solo es justo, sino que Él puede ejecutar su justicia eficaz e infaliblemente. Dios no es temible de la forma en que es temible, por ejemplo, un sicario o un policía corrupto o un narcotraficante. Todas estas personas son temibles porque suelen ser crueles, violentos, porque no tienen consideración por los más débiles, porque toman lo que quieren aunque destruyan lo que tienen por delante. No tienen humanidad, son malvados, por eso son temibles, porque están dispuestos a hacer daño. Pero Dios no es temible porque sea voluble, porque pueda algún día levantarse caprichosamente en un arranque de ira y vaya a usar su poder para destruir a los débiles, como el niño quema las hormigas con la lupa. Dios no es temible por eso, sino porque Él es, como dirían los autores de la Escritura, tanto Isaías como Juan, porque Él es santo, santo, santo. Él es temible porque significa su santidad que Él no pasa el mal por alto. O en palabras de Hebreos 10:31, diría yo que Dios es temible porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios existe, o sea, si Dios es un Dios vivo, si verdaderamente está allí, y es como es digno de un Dios ser perfecto, justo, santo, entonces horrenda cosa es caer en sus manos, porque ¿quién hay que no sea culpable? Y es por esto que importa mucho saber quiénes son los enemigos de Dios, que necesitan reconciliarse con Él para que, sabiéndolo, puedan salir de esa condición.
Y la respuesta a ello, de alguna forma, es sencilla. Y curiosamente, nos las da el mismo protagonista de esta historia de conversión, Saulo, para quien el asunto de la reconciliación fue crucial en su predicación, porque lo experimentó de forma vívida, personal, cercana. Saulo, cuando escribió a los colosenses, les dijo lo siguiente: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, refiriéndose a la reconciliación con Dios, Pablo, que en aquel entonces así se prefirió presentar así a los gentiles, por su nombre griego, les recordaba a los colosenses que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. De modo que nos brinda la respuesta. Los enemigos de Dios son todos aquellos que están lejos de su camino. Son todos aquellos que en pocas palabras podríamos describir como incrédulos, como impíos. Todo aquel que es incrédulo es enemigo de Dios. Los incrédulos son enemigos de Dios porque, estando bajo la condenación que les acarrea su pecado, permanecen de espaldas a quien les extiende para ofrecer paz. Y entonces, cada día que un incrédulo permanece en su incredulidad, rechazando al que le ofrece paz y se declara enemigo contra él. Todo el que se levanta contra Dios y contra su reino, que incluye a la iglesia, es enemigo de Dios. Y por eso es que Jesús, al aparecerse a Saulo camino a Damasco, no dice, ¿por qué persigues a los míos?, sino que le dice, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a los suyos es lo mismo que perseguir a Cristo. Levantarse contra la iglesia es levantarse contra Dios. Y esto es algo que debería ser terrible, no solo para nosotros, como comprensión de esta realidad, sino para el mundo que desprecia a la iglesia. Nosotros no tenemos que hacer nada para defender a la iglesia, no nos preocupemos por eso, porque sé que es una preocupación presente. Todo este mundo que se levanta contra la iglesia de Dios, esto es, contra los suyos, contra sus reinos, contra sus verdades, se están levantando contra Dios y Él nos defenderá, porque se defiende a sí mismo. En el relato de Saulo, que nos da Lucas, es Saulo. Él está siendo un ejemplo para nosotros de lo que es un enemigo de Dios. Y además de los peores que podríamos pensar, porque no solo permanecía en alguna actitud de impiedad, de incredulidad, sino que pensando servirle, perseguía a su iglesia, pensando servirle, ofendía a Dios. Lucas además resalta la maldad del corazón de Saulo en su cometido al decir que le importaba poco si eran hombres o mujeres. A todos los perseguía con la misma hazaña porque manaba veneno en su corazón. No le interesaba a quién pudiera llevarse Pablo por el camino porque estaba ardiendo de odio. ¿Y cómo es que este hombre despreciable, sin ninguna consideración por sus víctimas, puede salirle Dios al encuentro y llevarle? ¿Por qué Dios? Dios lo llama. Pues porque todos nosotros, al igual que Saulo, hemos sido enemigos de Dios. Así que con él no era ningún caso diferente. Todo el que sigue negándose a depositar su fe en Dios, lo sigue siendo un enemigo. Y no debemos engañarnos. El incrédulo no debe engañarse porque viva algún tipo de vida ordenada y aparentemente justa, o de caridad, o de empatía, de preocupación por el prójimo, porque cada día de incredulidad es un día sin reconocer nuestra necesidad del Creador. Y eso nos configura en enemigos de Dios por razón de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué Pablo, un hombre tan despreciable, recibe la oportunidad de hablar con Dios? Esta pregunta no debería ni siquiera surgir para nosotros, porque Saulo no era un hombre distinto que nosotros en términos de su condición de enemigo. ¿Por qué sale al encuentro Dios con Saulo? Porque Dios sale al encuentro de sus enemigos para ofrecerles paz. Dios nos entrega esa paz, nos ofrece esa paz con los brazos abiertos. Y por eso es que Dios sale al encuentro de Saulo, porque así como con nosotros lo hizo y como con cualquiera hoy puede hacerlo, le extendía lo que Oseas llamaría cuerdas de amor. El Señor le daba la oportunidad a Pablo de conversar con él. Dice el verso 5, él dijo, Saulo,
¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como trato siempre de decir, Dios no está distante e inaccesible, sino cercano y dispuesto a dialogar. Y este es otro aspecto que quiero mencionar, que Dios llama a cuenta a sus enemigos y llamándonos a cuentas, extiende su gracia. Esto es lo que estaba haciendo allí. Como hemos observado, Dios, claro que debe ser temido por su santidad y por la seriedad de sus juicios, pero también, y es un aspecto que no debemos cansarnos de exaltar, debe ser glorificado por la magnanimidad de su amor. Si hay algo por lo cual Dios se distingue, no es por estar airado. Si hay algo por lo cual Dios se distingue, es por ser amoroso. Porque a Saulo, este hombre despreciable que perseguía a hombres y mujeres por igual, le sale Dios al encuentro para dialogar con él. ¿Por qué es esto? Porque Dios dialoga porque Él es amor, porque esa es su cualidad más distinguible, más hermosa ante nuestros ojos. Es la que posibilita toda nuestra relación con Él. Si Él no tuviera amor, estaríamos muertos todos. Él sale a Él porque es grande, porque tiene, diríamos, grandeza de ánimo. Dios no tiene rencillas, no guarda deseos de venganza. Él no dice te perdono, pero guarda en su corazón la idea de que algún día se la cobrará. Por eso es que el Señor sale a poner a cuentas a Pablo. Aún no le ha dicho si lo libra de su enemistad o no, pero sale a decirle, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y en su infinito amor, se nos dice en la Biblia múltiples veces que Dios no quiere que el malo perezca, sino que se arrepienta. Dios pregunta por allá en Ezequiel, diciendo que Él no quiere que el malo perezca. ¿Acaso, si se vuelve de sus malos caminos, no vivirá? Dios se pregunta, ¿acaso no les he mostrado yo que estoy dispuesto a recibir al más malvado de ustedes siempre que quiera venir? De modo que nuestro gran Dios no se queda indiferente a sus enemigos esperando su defección, su derrota. No se queda indiferente esperando que sus enemigos mueran, que si lo hiciera morirían. Él no tiene una victoria dudosa. El Señor no sale perdedor. Cualquier contienda contra Dios terminará en la victoria de Dios. Él podría esperar y sus enemigos serían destruidos. Si Él es el que, como dice Isaías, el que no se fatiga, Él no envejece, no se cansa. Si Dios tan solo abandonara este mundo y dejara que el tiempo hiciera los estragos que hace el tiempo, todos moriríamos. Dios no tiene que hacer más sino abandonarnos para que nuestra muerte sea inevitable, pero Él no hace eso, sino que sale al encuentro del hombre para despertarlo de su sueño, de modo que pueda abrir los ojos antes de ser consumido. Por eso es la gran exigencia y urgencia del Evangelio de creer hoy, porque es hoy y ahora que tienes tiempo para creer, para evitar el destino de muerte, porque tú no sabes si tendrás otro día o si hoy y ahora será tu último día. También hoy nos habla Dios y nos dice hoy que por medio de estas simples y débiles palabras que yo podría decir, cualquiera que crea en ellas, que crea que Él es poderoso para salvarlo, será justificado por la fe, como decíamos hace un momento en la clase, ¿no? Por la fe sola. Dios no pide nada al hombre para ser justificado más que crea, porque el hombre tampoco tiene nada que darle a Dios. Aunque no todos experimentemos el llamado externo, sorprendente, de la misma manera que experimentó Pablo, ciertamente todos somos advertidos de alguna manera por Dios de nuestra condición, principalmente mediante las Escrituras, como dice el himno 15 del himnario que solemos utilizar, al Dios de Abraham loor. Dice, su voz por el profeta aún nos quiere hablar. Quizás no caemos enceguecidos por una luz del cielo, pero la palabra nos recuerda
Y la conciencia nos recuerda que estamos enemistados con Dios y necesitamos reconciliarnos. Dios se presenta y extiende su mano mediante la revelación, mediante la predicación, así como extendió su gracia a Saulo en Hechos 6 al 9. Continúa. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces este encuentro de Saulo con Dios no fue una simple lectura de cargos que Dios le hizo a Saulo para que supiera pues la condición en la que estaba y se fue, sino que fue una oportunidad para Saulo de ver la gracia de Dios extendida, dándole oportunidad a tomarla, de atender a esa gracia divina. Continúa el capítulo en el 10 al 14 y voy a hacer 2 lecturas saltadas porque hay un tema que quiero resaltar. En el 10 al 14 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. A lo que Ananías le da una especie de queja diciendo: pero este hombre, yo he escuchado de él persigue a la iglesia. Y en el 14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, hombre salvado y siervo de Dios, le parecía extraño que Dios hiciera lo que Dios hace, ofrecer gracia. Así somos, hermanos. Ananías era así, somos nosotros así, pero tenemos la Biblia para recordar que Dios da gracia a todos, que no la merecemos más que otros, sino que nadie la merece, sino que la entrega gratuitamente. Y luego en el 17 al 19 dice: fue entonces Ananías, luego que Dios lo convenció, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De modo que vemos aquí otro aspecto de este proceso en el que Dios extiende la mano para ofrecer su gracia. Y este aspecto es que Dios efectivamente provee reconciliación, asociado a lo que decía. Dios muestra el pecado del hombre para que el hombre vaya a un rincón a llorar, a lamentarse por la triste condición en la que se encuentra como si fuera irreparable, sino que Dios muestra el pecado del hombre para mostrar que en esta decadente condición en la que el hombre está, en esa incapacidad de ofrecerle cualquier cosa a Dios, porque no tenemos nada que ofrecerle, en la incapacidad del hombre para poder salir él mismo por sus propias fuerzas de esta condición, Dios está dispuesto a reconciliarse con él a pesar de sus muchos males. Y es algo que resalta Ananías. No es útil esa queja de Ananías para ver cuál sería que Dios no hubiera perdonado a Saulo. Ananías le expuso a Dios cuánto condenara, que lo consumiera. Sería justo, ciertamente. Pero Dios nos mostró cuán grande es su gracia, pasando por alto, y ya veremos cómo, los pecados de Pablo, no porque no los viera, no porque cuando Dios ofrece gracia apagara su justicia, sino porque el Dios de reconciliación nos reconcilia por alguna especie, y aquí es donde utilizamos este lenguaje que le gusta usar a Pablo, la reconciliación que tiene este sentido de enemigos a pasar amigos, como reinos que están en guerra, por algún tipo de salvoconducto, nos reconcilia por algún proceso, que aunque no menciona directamente Lucas aquí, porque no trata de ese tema,
Pablo, habiendo sido parte de esa reconciliación, sí lo menciona muchas veces. Nos reconcilia, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor entonces se le aparece, Cristo, el Hijo, se le aparece a Pablo en el camino, no para condenarlo, sino para salvarlo, para detenerlo de su enemistad con Dios, para ofrecerle una reconciliación efectiva, porque Dios provee una reconciliación verdadera. Él no recrimina los pecados pasados, sino que limpia nuestra cuenta de una vez y para siempre. La Biblia, en boca de Jesús, lo ilustra, y también de Pablo, pero de Jesús primeramente lo ilustra de una forma muy curiosa. Cuando Nicodemo se pregunta qué había él de hacer para tener acceso a esta salvación, este hombre de leyes, este hombre de Torá, este hombre que conoce las Escrituras, fariseo de los principales, una persona eminente entre los estudiosos de Israel, se pregunta, ¿qué he yo de hacer para ser uno de los tuyos? Y Jesús le respondió algo que lo dejó ido, como ya conocemos todo el pasaje. Él le dice que tenía que nacer de nuevo. La Biblia lo ilustra de una forma muy importante, porque por un lado sí, tiene que ver con esta novedad de vida, con esta novedad de mente, con la metanoia, que es el arrepentimiento, el cambio de mente. Pero esta ilustración también nos sirve para ver cómo en la justificación, en la justicia de Dios, que se nos da, se nos cuenta, se nos imputa, el Señor, con esta idea de nuevo nacimiento, es como si borrara todo lo que había de nosotros en nuestra contra. Si no soy yo más yo, sino que soy otro. Entonces aquello que había contra mí, antes de este que soy ahora, ya no existe. Y la Biblia utiliza muchas formas, muchas analogías, este nuevo nacimiento. O Pablo dice que el acta que nos era contraria fue clavada. Fue pagada allí. El precio de nuestro pecado fue satisfecho en Cristo. La reconciliación que Dios ofrece es certera, es segura, es permanente. Saulo conocía sus vergüenzas y seguro no hay nadie, ni siquiera Ananías, no hay nadie que impactara tanto que Saulo fuera salvado que al mismo Saulo. Y quizás por eso en el futuro él reflexionó allá en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él lo entendió porque él lo vivió, pero nosotros también lo vivimos. Si hay alguien que debe dar gracias, si hay alguien que debe ser misericordioso, piadoso, aunque en la práctica muchas veces no pase, pero si hay un individuo en este mundo que debe ser piadoso, misericordioso, creativo, etc., es el creyente, porque ha recibido la mayor gracia que se puede recibir. No la gracia de un pan, o de una disculpa, o del perdón de alguien al que le he hecho algo, sino una gracia que no solo metafórica, sino literalmente, nos pasa de muerte a vida. Pablo sabía que el poder de la gracia es superior al poder del pecado, no solo en el poder que tiene para hacer lo que debe hacer, sino en los efectos que tiene. Diría Pablo, si por el pecado de uno vino la muerte a todos, por la justicia de uno viene la vida. Es más grande esto que hizo uno que aquello que hizo el otro. El poder de la gracia es más grande, no que el pecado como algo abstracto, es más grande que tu pecado, es más grande que cualquier cosa que hayas hecho. Por eso es que si accedes, si crees, y estás convencido de que Cristo, mediante la gracia, que es por la fe, te salva, entonces Cristo te salva. No hay ninguna otra condición, porque esa reconciliación que ofrece Dios no tiene letras pequeñas, es simple y es efectiva. Además, Hechos 9, 13 al 15 dice así. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas, de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, Hijo de Dios. Hermanos, en esto vemos cómo Dios adopta y transforma a los que reconcilian. Dios no llama para recriminarnos por nuestro pecado, como ya hemos dejado claro, sino que lo hace como un llamado a la salvación y al discipulado, que son realidades hermanas de la vida cristiana. Dios nos salva mediante la fe que justifica y nos santifica además para servirle. Seguro no tendremos todos el honor y la dignidad dada a Saulo en su servicio, que fue un varón ilustre y que resalta en el servicio del Señor. Pero todos somos llamados a servirle a Dios, ya sea en misiones ostentosas o más modestas. Cuando Dios nos recibe como parte de los suyos, nos dice, aunque no esté escrito en la Biblia, porque no narra la vida de todos los creyentes, pero podemos estar seguros que Él piensa de nosotros lo mismo que le dice aquí a Ananías de Pablo. Pídome es este. Nosotros somos reconciliados con Dios para ser instrumentos en sus manos, y eso no es una cosa que se siente como un peso de responsabilidad, sino un privilegio. Porque además, hermanos, de la reconciliación como la idea de pasar de un estado de enemistad a estar enemistado con Dios, también implica que ahora somos, para utilizar las analogías que la misma Biblia utiliza, somos ciudadanos de su reino, somos soldados de su ejército, pero, y esto es más maravilloso que cualquier otro título que puedas tener, somos hijos de su casa. Porque como decía, nos adopta y nos transforma. La reconciliación es más que solo estar en mejores términos con Dios. La reconciliación es ahora ser hijos por la adopción de Dios. Nosotros, mortales, finitos, pecadores, débiles, al creer en Él y ser justificados por Él, hemos sido adoptados y transformados. Hemos sido ordenados a una nueva naturaleza, que mientras aún acá se ve opacada, débil, perecedera, en la gloria será fuerte, brillante, imperecedera. Participaremos, como dicen los mismos apóstoles, participaremos de la naturaleza divina. No es que seremos dioses, pero participaremos de la gloria de Dios. Somos llamados hijos. ¿Qué título más grande podría tener alguien que hijo del Creador del universo? También Saulo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual reclamamos, Abba, Padre. No me imagino una cosa más grande en la que gozarnos, porque noticia esperanzadora tras noticia esperanzadora, victoria tras victoria es el Evangelio. Porque no te dice solo que de esta triste condición de pecado en la que te encuentras y de muerte puedes salir, puedes ser perdonado, sino que te dice además que no tienes que aportar nada, sino tan solo creer. Y no solo te dice eso, sino que ya no serás enemigo, sino amigo. Pero no solo amigo, sino hijo, coheredero de Cristo, Dios del universo. ¿Qué puedo decir yo que produzca más gozo que esto? Debemos gozarnos, hermanos, en esta promesa, y no solo promesa, sino certeza. Gózate en que puedes llamar al Creador del universo Padre, y que Él te mira con la ternura con la que se mira a un niño en brazos, y te llama hijo. Reflexiona en tu corazón, pecador, porque no puedes salvarte a ti mismo, y cualquier enfrentamiento con Dios está perdido.
Pero el Dios de todo amor y de toda gracia, como lo llaman en las Escrituras, el Dios que es amor, el Dios de toda gracia, te da la oportunidad mientras estés vivo de reconciliarte con Él y de poder ser llamado hijo y tú llamarlo padre. Quiero terminar, hermanos, leyendo Colosenses 1 del 15 al 20. Dice así: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cualquiera que esté bajo esta sangre, creyendo en la obra de Cristo, recibe esta paz por la cual vino el Hijo a esta tierra. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea toda la gloria. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por estas verdades que nos muestras en las Escrituras, porque mediante estas historias de hombres que no merecen ser salvados, pero que son salvados, Señor, nos recuerdas no solo que nos estamos en esa condición, sino que nos recuerdas que debemos mirar al mundo con misericordia, con condescendencia, Señor, con el deseo de que salgan de esa condición. Decirle al mundo y no callar, Señor, decirle que en este momento es un momento de gracia, Señor, que en este momento todo aquel que quiera puede venir y tú lo recibirás, Señor. Tú lo atraerás con cuerdas de amor, Señor, y lo salvarás. Te damos gracias porque este gozo que tenemos no se basa en las obras de piedad que podamos hacer para permanecer en tu gracia, Señor, sino que se basa en que sabemos que permanecemos en tu gracia porque tú nos preservas y nos perseveras en tu gracia, Señor. Te damos infinitas gracias porque lo que recibimos de ti no solo es inmerecido, sino inestimable, Dios. Porque pudiste habernos dado mucho menos y aún así deberíamos agradecerte. Pero nos diste todo lo que podría dársele a un hombre. Salvación y vida eterna, Señor. Ser llamado tus hijos, ser coheredero de Cristo, Dios encarnado. Te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a meditar en estas palabras en nuestros corazones. Ayúdanos a honrar tu día, Señor, a tener una mente dispuesta y concentrada en las cosas santas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y de adorarte